vamos a empezar el temita de unidades químicas de masa, pero 1, ¿de acuerdo? Vamos nosotros a definir dos formulitas. Hay una fórmula que es para el número de átomo gramo, que el átomo gramo se escribe de esta manera, y hay otra fórmula que es el número de molécula gramo, que se escribe de esta forma, mol gramo. Ambas fórmulas son muy similares, ¿de acuerdo? En la primera dice que tienes que átomo gramo es igual a B doble sobre PA, peso sobre peso atómico, número de átomos sobre N sub 0. N sub 0 es un número llamado número de Avogadro, ¿de acuerdo? Que ahora vamos a definirlo. Y esto a su vez es igual al volumen sobre 22,4. Esta es una constante, este valor no va a cambiar, siempre va a ser el mismo. En las fórmulas tú puedes, ¿no es cierto?, combinar, digamos, el término 1 con el término 3, el término 2 con el término número 4, el número 1 con el número 4, es decir, como es que tú decidas, ¿de acuerdo? Igual pasa con la siguiente fórmula, la fórmula de mol gramo, de molécula gramo, también tiene la misma nomenclatura, la misma forma. Tú puedes combinar el término 1 con el término número 3, el término número 2 con el término número 4 y así sucesivamente. Pero si tú eres observador, en la primera fórmula aquí decía átomo gramo, aquí decía peso atómico. Entonces, tú te das cuenta que este es para molécula, peso de la molécula, número de moléculas. Todo lo demás es igual. Mira, observa acá arriba. Átomo gramo, peso del átomo, peso atómico y número de átomos. Las dos fórmulas son similares, ¿de acuerdo? Excepto solamente que una es para átomos y otra es para moléculas. Definamos bien los datos. Mira, el peso, ¿de acuerdo?, se va a definir así. En gramos, van a ser sus unidades. El peso atómico se va a dar en unas unidades llamadas UMA, es decir, unidad de masa atómica. ¿De acuerdo? El volumen tiene que ser necesariamente en litros y el número de Avogadro tiene un valor. Bueno, antiguamente se le colocaba así, 6,023 por 10 a la 23. ¿De acuerdo? Pero este número de acá fue calculado nuevamente y ahora se llegó a la conclusión de que el número de Avogadro es esto, 6,022 por 10 a la 23. Profesor, ¿cuál voy a ubicar? ¿Cuál voy a colocar yo en los datos de los problemas? Este numerito lo siguen utilizando algunos, ¿de acuerdo? Dependiendo del problema que tú tengas, pero normalmente el que tú vas a utilizar va a ser este, ¿no? Que es el número de Avogadro actual, que es la doceava parte de un isótopo de carbono. Pero normalmente los chicos que hacen terminan por último anulando este numerito que es muy pequeño, ¿de acuerdo? Y solamente colocan esto, 6, ¿de acuerdo? Pero por 10 a la 23. Entonces, normalmente el número que más se utiliza, ¿de acuerdo? Pero ojo, depende del problema. Ahora nosotros, acá en la siguiente fórmula, la de número de molécula gramo, tenemos algo especial, el PM, ¿de acuerdo? Este PM se basa en este otro, que es el peso atómico que está acá arriba, ¿de acuerdo? Y los pesos atómicos son datos que a mí me van a dar. El H vale una UMA, el oxígeno vale 16, 32, 56, 12 y así sucesivamente. Todos estos datos de acá tú los sacas de la tabla periódica, ¿de acuerdo? Yo te he colocado algunos que son los más conocidos. Y necesito que tú aprendas a hallar peso molecular. El PM, peso molecular, vamos a colocar sus unidades, que está obviamente en gramos sobre mol, ¿sí? Y si tú deseas, ¿de acuerdo?, también podrías trabajarlo, si tú quieres, de repente, en otras unidades, como es el caso, por ejemplo, en los exámenes de admisión de San Marcos, Callao, Villarreal, de repente Uni, que colocan PF, ¿no? ¿De acuerdo? Que significa peso fórmula. P es lo mismo que decir peso molecular, pero normalmente, ¿de acuerdo?, a nivel mundial, lo que se suele colocar es M con una rayita encima. Esto significa peso molecular, ¿de acuerdo? Más sudamericano es peso fórmula y más sudamericano es peso molecular, ¿de acuerdo? Pero más europeo y a nivel mundial es peso molecular. Ahora vamos a aprender nosotros a sacar pesos moleculares. 3 ejemplitos para que tú te des cuenta cómo se aplica esto, cómo se halla el PM. Mira, habíamos dicho en la tabla, que está ahí arriba, ¿no es cierto?, que el H ¿cuánto vale? 1. Y ese número está multiplicado por ¿cuánto? Por 2. O sea que sería 2, ¿no es cierto?, multiplicado por H que vale 1. Más. Acá sobreentendido hay un 1, ¿sí o no? Pero 1 multiplicado por O. 1 multiplicado por O. Si tú vas acá a la tabla, ¿no es cierto?, te vas a fijar, así como el H valía 1, el oxígeno ¿cuánto vale? 16. Entonces por eso tú